Vamos a comenzar con la lectura, como les decíamos, de la Liyá número 4, que se encuentra en Éxodo 7, desde el versículo 8 hasta el capítulo 8, versículo 10. Amén. Y dice bueno, así. Eso. Perdón. No, quería aclarar nomás que dependiendo la versión de Biblia que tenemos, ¿no es cierto?, es hasta el 10 o hasta el 6, dependiendo de la versión, porque la versión en Reina Valera y BTX y las parecidas a lo que es la Reina Valera, las más parecidas, son hasta el 10, pero las Kadosh israelitas de Jerusalén y de esas otras versiones es hasta el 6. Hasta el 6. Amén. Es una aclaración nada más. Amén, amén. Bien, vamos a comenzar. Y dice así, palabra del Eterno. Y Yud-Heh-Vad-Heh había hablado a Moshe y a Aarón diciendo: Cuando Faraón os hable diciendo, haced vuestros prodigios, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, y se convertirá en serpiente. Y llegando pues Moshe y a Aarón ante Faraón, hicieron como había ordenado Yud-Heh-Vad-Heh, y echó Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Pero Faraón llamó a los sabios y a los encantadores y a los magos de Egipto. También hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues echaron cada uno su vara y se convirtieron en serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y tal como había hablado Yud-Heh-Vad-Heh, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces dijo Yud-Heh-Vad-Heh a Moshe: el corazón de Faraón ha sido endurecido, para que no deje libre al pueblo. Ve por la mañana a Faraón cuando salga hacia las aguas, y hazte encontradizo con él a la orilla del Nilo, llevando en tu mano la vara que fue convertida en serpiente, y dile: Yud-Heh-Vad-Heh, Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti para decir: deja partir a mi pueblo para que me sirviera en el desierto. He aquí, no has obedecido hasta ahora. Ahora dice Yud-Heh-Vad-Heh: en esto conocerás que yo soy Yud-Heh-Vad-Heh. He aquí, golpearé con la vara que tengo en la mano sobre las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre, y los peces que están en el río morirán, y el río hederá, y los egipcios tendrán repugnancia de beber las aguas del Nilo. Y Yud-Heh-Vad-Heh dijo a Moshe: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano contra las aguas de Egipto, contra sus arroyos, contra sus ríos, contra sus canales, contra sus estanques y contra todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y tanto en las vasijas de madera como en las piedras haya sangre por toda la tierra de Egipto. Marcelo va a continuar desde el versículo 20. Que justo se me salió el like. Entonces. No. Ay, no. Sí. Estamos. Amén. Ahora seguimos desde el versículo 20, ¿no es cierto? Sí. Bien. Palabra del Eterno. Y Moshe y Aarón hicieron como Yud-Heh-Vad-Heh lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre en toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó,
como Yudhed-Badhei lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Yudhed-Badhei hirió el río. Entonces Yudhed-Badhei dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón y dile: Yudhed-Badhei ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y Yudhed-Badhei dijo a Moshe: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo: orad a Yudhed-Badhei para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo, para que ofrezcan sacrificio a Yudhed-Badhei. Y dijo Moshe a Faraón: dignamente indícame cuándo debo orar para ti, por tus siervos y por tu pueblo, y para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moshe respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yudhed-Badhei nuestro Elohim. Amén. Amén, amén, amén. Shalom, hermanita Marcela. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Bueno, a las dos hermanitas Marcela. Amén. Bien, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con este breve análisis que hemos traído. Pero recordando, ¿no es cierto?, la porción que habíamos leído ayer, la Aliyá que habíamos leído ayer, la número 3, cuando nos decía, ¿no es cierto?, que según en nuestras Biblias, ¿no es cierto?, en nuestras traducciones, tenemos que dice que Yudhed-Badhei iba a endurecer el corazón del faraón. Pero sabemos que el Eterno no tienta a nadie, ¿no es cierto? Entonces hay algo que tenemos que prestar atención con respecto a esta traducción, porque sabemos que Adonai no puede tentar a nadie, y sería ilógico, ¿no es cierto?, pensar de que el Eterno endureció el corazón del faraón a propósito para sacar al pueblo, y sin darle oportunidad al faraón también de arrepentirse, porque recordemos que el Eterno, todas las personas, ¿no es cierto?, son creación, si bien no son creación directa, porque venimos, ¿no es cierto?, de padre, de madre, ¿no es cierto?, pero todos venimos de Adán, ¿no es cierto?, y el Eterno creó a toda la humanidad. Entonces el Eterno no se va a complacer en hacer sufrir a alguien o endurecer el corazón de alguien para que sufra o para que se aleje de él. Lo que el Eterno quiere en su palabra, y lo vemos a lo largo de toda la escritura, es que todos se arrepientan, que se vuelvan a él. Entonces veíamos cómo hay este pequeño, ¿no es cierto?, yo lo llamo error, ¿no es cierto?, porque aquí dice, ¿no es cierto?, yo endureceré el corazón de Faraón. Sin embargo, lo que acabamos de leer, que nos dice cuando que se presenta, ¿no es cierto?, esta situación de que la serpiente, de que la vara se convierte en serpiente, entonces manda llamar a sus hechiceros, a sus encantadores, y hace lo mismo. Y cuando hace lo mismo, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos narra la escritura? Que ahí se endureció
más el corazón del faraón, no los escuchó. ¿A qué se refiere con esto? Como que se fortaleció, como que cobró más valor, entonces, pero fue él mismo, es decir, no fue que el Eterno se lo endureció, sino que el Eterno descubrió lo que realmente había en el corazón del faraón. Entonces el Eterno lo que hace con estas señales, ¿no es cierto?, es poner al descubierto quiénes somos realmente, poner al descubierto, como quitarnos la máscara, la careta, ¿no es cierto?, como lo decimos acá, para desenmascararnos, ¿no es cierto? Y es lo que nos hace toda la palabra, lo que nos hace la escritura, lo que nos hace la Torá. Es por eso que la Torá, recuerden que nos muestra, es un espejo, nos muestra cómo estamos realmente, y es lo que el Eterno hace con estas señales. También habíamos estado analizando, ¿no es cierto?, retrocediendo un poquito para atrás, lo que significa la palabra señales, ¿no es cierto?, y viene de una raíz hebrea, ¿no es cierto?, en hebreo, o sea, las letras que se utilizaron para señal, me olvidé de hacérsela a buscar, pero las letras que luego lo vamos a poner, ¿no es cierto?, en el estudio que vamos a estar transmitiendo en Shabbat por YouTube, y viene se escriben, ¿no es cierto?, que tienen la Aleph, la Bab y la Tab. Recordemos que ¿quién es el Aleph Ta? Es decir, la palabra señales viene del Aleph Ta. Aleph Ta es el Eterno, es el principio. La Bab, que significa clavo, si no me equivoco. Sí, exactamente. Tiene mucho significado, ¿no es cierto?, y apunte a nuestro Creador. Entonces, ¿por qué traigo esta palabra, no es cierto? Porque aquí comienzan ya las primeras señales que les está haciendo a Faraón. Recordemos que Faraón está representando al mundo. Entonces, son las primeras señales, ¿no es cierto?, dirigidas al mundo, ¿no es cierto? ¿Y qué le está diciendo con esto? Yo soy Yud-Heh-Vav-Hei, yo soy el Eterno. Se está presentando. Ya se presentó a Moshe y a su pueblo, ahora se está presentando a Faraón, ahora se está mostrando a Faraón. Y también descubriendo, ir de a poco con las distintas, mal llamadas plagas, pero en realidad es una de su significado, de sus traducciones, es también maravilla. Entonces, con las maravillas, con estas señales, estas maravillas que va a hacer el Eterno a lo largo de toda esta para allá, ¿no es cierto?, va a ir descubriendo poco a poco lo que realmente hay dentro del corazón del faraón. Lo va a dejar al descubierto, y con eso va a mostrar la dureza realmente que hay y la persona realmente que es faraón. Es por esto que hace estas señales. Exactamente, y algo muy interesante. Ayer lo leíamos, ¿no es cierto? Ayer creo que era que leía cómo Yeshua lo probó al rico, ¿no es cierto? Cómo Yeshua desenmascaró lo más profundo de aquella persona, siendo que era Sadik, que caminaba en justicia, porque caminaba en Torah. Sin embargo, tenía ese sentimiento de riqueza, en cual él no se daba cuenta, pero Yeshua al encararlo lo desenmascaró directamente. Así también sucede con esto, diríamos, Faraón desenmascarado en todo en todo lo que él creía que era superior a todo, que él imagínense, el faraón era el dios sobre la tierra para los egipcios. Él era lo supremo, lo superior, no había nadie sobre él. Y sin embargo vemos cómo justamente el Eterno envía su señal, que es nuestro Adón Yeshua, contra todas esas cosas que él tenía, como que él era el superior, que él tenía control sobre todo. Sin embargo, lo desequilibra, lo desestabiliza. Vemos algo interesante en la interpretación, porque cuando leemos, por ejemplo,
no se sorprendió cuando lanzaron la vara y se convirtió en una serpiente, ¿no es cierto? En una culebra, dice una, en una serpiente, dice otra. Al contrario, o sea, como que ahí está la palabra que usábamos ayer, envalentonarse, es decir, o sea, tomó más coraje, más, llamó, como más fuerza, más valentía y se endureció más. O sea, ahora, cuando dice que llamó a sus hechiceros, llamó a sus brujos, y ellos hicieron lo mismo. Sabemos que cuando habla de hechicería, de magia, son ilusiones ópticas. Faraón sabía de esto y pensaba, dijo, bueno, yo acá lo voy a confrontar con mis ilusiones y le voy a ganar, digamos, voy a estar a la misma altura. Con sus trucos, ¿no es cierto? Exactamente. Son ilusionistas, ¿no es cierto? Y lo vemos hoy en día, o sea, replicaron la misma cosa, ¿no es cierto? Las mismas cosas fueron replicando, y con esto él tomó más se iba cada vez más digamos, valentía, exactamente, tomaba más coraje. Acá se dice también tomó más cuero. ¿O no? Sí, tomó más cuero, pero eso es San Juan, eso no, ni siquiera es Argentina, es San Juan. Bueno, no sé. Pero tomó más coraje, ¿no es cierto? Y se enfrentó al Eterno. Porque el Moshe nunca dijo deja ir a mi pueblo, digamos, deja ir al pueblo de Yud-Heh-Vav-Heh. Sí. Esto es lo que dice Yud-Heh-Vav-Heh. O sea, venía, ¿no es cierto?, recordemos que venía de parte del Eterno. Él era representante del Eterno. Pero vemos, ¿no es cierto?, que también algo muy importante, y es que cuando ellos también hicieron lo mismo, hoy, en la actualidad, está sucediendo así. ¿Cuántas señales estamos viendo, no es cierto? Y que también muchos por ahí dicen, no, pero si el hombre, o sea, la humanidad ya ha logrado pueden hacer que hayan temblores, que hayan terremotos, el hombre puede hacer que haya vida. ¿Cómo? Vida. Sí, están también, jugando, o sea, con la genética, con la clonación. Sí, pero también me refiero a lo climático, ¿no es cierto? ¿Cuántos desastres climáticos vemos y dicen, no, eso no son juicios del Eterno, porque el hombre también replica estas cosas, el hombre también puede hacer tormentas, puede hacer granizos, puede provocar tsunamis, puede provocar cuántas cosas más, ¿no es cierto? Porque ¿qué está haciendo el hombre, ¿no es cierto?, con sus inventos? Es muy similar a lo que vemos acá, ¿no es cierto?, que está replicando. Y cuando replica lo que el Eterno hace, ¿qué sucedió en ese momento cuando replicaron lo que el Eterno hizo? No creyeron, se endurecieron más y no creyeron. Y es lo mismo que sucede hoy en día, que le hablamos, ¿no es cierto?, con respecto a los tiempos finales, y el hombre va creando réplicas, cosas que el Eterno hace. ¿Y qué sucede con esto? Sucede que se endurecen más los corazones y dicen, no, porque eso no es del Eterno, eso lo hace el hombre, esas cosas las vienen haciendo los hombres, no son juicios del Eterno. Entonces dejan de creer, y con eso se van endureciendo y se van apartando y se van alejando cada vez más de la Escritura. Hasta inclusive he oído que también habían pensado recrear el Apocalipsis. O sea, y son cosas que el Eterno las va a permitir, así tanto como le permitió a Faraón. Y al permitirle estas cosas, ¿qué sucede? Ellos se van a endurecer a sí mismos. Es decir, al permitirle estas cosas, no es que el Eterno les permita para que se endurezca, sino para mostrar lo que realmente hay, quién realmente cree en el Eterno, quién realmente cree en las señales del Eterno, y quién realmente está pendiente de las señales del mundo, de las señales de los hombres. ¿Acaso no hemos visto no hace muy poco que hasta inclusive con hologramas, con cosas, hacen que la gente vea cosas en el cielo, que vean supuestos extraterrestres y cosas así? O no vemos así, y que se está popularizando más esto entre la gente,
y como son hologramas, son cosas muy similares, ¿no es cierto?, a lo que hacían los hechiceros con su hechicería, con su brujerías, ilusiones, hacen todas estas cosas, y hoy en día está sucediendo esto, y al suceder esto es justamente para dejar al descubierto la verdadera esencia, lo que hay en el corazón de la humanidad. Amén. Otra cosa que queríamos, ¿no es cierto?, también aclarar con respecto a esto, con respecto a que el Eterno no tienta a nadie, lo vamos a leer, lo dice en su palabra, en el libro nos vamos a ir al Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, en Santiago 1:13. 1:13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha de... es que se me corrió. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vemos cómo la Escritura nos dice, la palabra nos dice que el Eterno no puede tentar a nadie. Entonces es imposible que el Eterno haya endurecido el corazón de Faraón a propósito, o que esté en estos momentos endureciendo el corazón de las personas. Son las mismas personas que, si no, no tendríamos libre albedrío, ¿no es cierto? No tendríamos esa capacidad de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Es dejar al descubierto quién somos realmente, porque recordemos que su palabra dice, Él es quien tiene todo en control, Él es quien va, al final de todo, va a descubrir todo y se va a saber todo, y quién es Él también, es la luz. Entonces, pone a la luz nuestra verdadera esencia y lo que realmente somos. Amén. A otra cosa, ahora nos vamos a ir con respecto justamente a esto que nos dice la Escritura, con respecto a lo de la serpiente, ¿no es cierto?, que la vara se convierte en serpiente, pero ¿qué nos narra? Por ejemplo, yo acá en esta traducción, no sé si ustedes en su Biblia cómo lo tendrán, pero dice que después de que las varas se convirtieron en serpiente, miren lo que nos dice. No nos dice, porque muchos la hemos visto hasta en dibujitos, en series, hemos visto que luego la serpiente de Aarón se come a las otras serpientes, pero por ejemplo en la traducción acá dice, sin embargo, la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. No nos dice la serpiente, nos dice la vara. Inclusive en la Reina Valera dice en el versículo 7:12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Así que imagínense el asombro que se habrán llevado todos los que estaban ahí viendo, pero sin embargo así no aceptaron lo que estaban viendo, porque no se estaban comiendo entre serpientes. Si nosotros lo vemos, según la traducción, la vara de Aarón como vara estaba comiendo a las otras varas. Entonces, digamos, bueno, mis hechiceros hacen lo mismo, convierten sus varas en culebras. Pero después de eso, ¿qué sucede? El Eterno le muestra nuevamente a Faraón, en su mismo endurecimiento ahí, algo mejor, algo ya que no había, nadie podía creer. La ilusión que ellos podían hacer, que sobrepasó sus encantamientos, sus hechicerías, sobrepasó eso. Y sin embargo, no, miren lo que nos dice en el versículo 13, y tal como había hablado Yud-Heh-Vav-Heh, miren lo que dice, y tal como había hablado Yud-Heh-Vav-Heh, el corazón de Faraón se endureció, o sea, el mismo corazón de Faraón se endureció. No dice acá, y tal como había hablado Yud-Heh-Vav-Heh,
él endureció el corazón de Faraón, dice el corazón, el mismo Faraón endureció su corazón. Entonces vemos cómo otra vez nos está marcando la misma escritura, que en realidad no era que el Eterno le había endurecido el corazón, sino que era el mismo Faraón quien endureció su corazón. Bien, ahora algo, ¿no es cierto?, que nos vamos a ir adelantando un poquito más con respecto a que el Nilo, ¿no es cierto?, lo convierte en sangre. Y vamos a ir, ¿no es cierto?, porque hemos encontrado, ¿no es cierto?, que estas cosas que el Eterno iba haciendo, estas señales, prodigios, ¿no es cierto?, maravillas, iban también, de cierto modo, en contra de lo que ellos creían, de sus deidades, porque ellos creían que, bueno, acá hemos traído la imagen en el dios Api, ¿no es cierto?, y que está desde el Éxodo 7, 17 hasta el 19, ¿no es cierto?, cómo el Eterno les derriba esta creencia. Ellos creían en este dios Api, que, bueno, es Hapi en realidad, porque el dios Hapi es el toro, pero este es Hapi, el dios Hapi, que tenía esa apariencia, ¿no es cierto?, pero que tenía también, dice, pechos femeninos, y que era el dios de la inundación, era conocido por ellos como el dios de la inundación. ¿Podrías leer un poquito del...? A ver. Ahora se los vamos a leer. Dios Api. La región del antiguo Egipto veneraba a la deidad Hapi como el dios de la inundación anual del Nilo. Hapi era uno de los dioses más populares del antiguo Egipto. Cada año el río Nilo se inundó y depositó un suelo oscuro y rico en las orillas del río. Este suelo era muy fértil y permitió que florecieran las cosechas de Egipto. Se podría decir que las inundaciones anuales de Egipto sostuvieron a todo el país. También explica que la gente celebraba salvajemente a Hapi en toda la tierra de Egipto. También asociaron al dios de las inundaciones anuales. Amén. Bien. Entonces, anuales. Perdón. Con la riqueza, la abundancia y la nutrición. Claro, entonces ellos creían, ¿no es cierto?, porque ellos no sabían de dónde venían todos los brazos que tenía el Nilo, las corrientes, perdón, creían que toda esa fuerza que tenía el Nilo, y que, por ejemplo, sus distintos brazos que salían del Nilo y que hacía que ellos tuvieran abundancia, y que cuando el Nilo se inundaba, ¿no es cierto?, cuando se producía o sea, no es que se producía, sino cuando aumentaba, ¿no es cierto?, su caudal, ¿no es cierto?, el Nilo, es decir, al inundar todo, ellos tenían más... al retirarse las aguas dejaba un suelo fértil, claro, para poder, por eso dice que se asienta, que dejaba un suelo negro, digamos, es como que el sedimento que traía el río al retirarse, al volver otra vez, porque era una inundación anual, todos los años se inundaba y se desbordaba el río, y cuando volvía a su cauce, dejaba ese suelo a la margen del río, un suelo fértil, claro, para poder ellos llevar su cultivo, diríamos, tenían... bueno, y todas estas cosas, ¿no es cierto?, estas abundancias que tenían con respecto a los cultivos, porque crecían, ¿no es cierto?, tenían abundancia, riquezas y todo eso, se lo daban, ¿no es cierto?, le daban el mérito, el crédito, por así decirlo, al dios Hapi, ¿no es cierto? Entonces ellos creían y tenían como dios al Hapi, ¿no es cierto?, que era el dios de la inundación, y es por esto, ¿no es cierto?, que vemos que el Eterno le dice, le ordena, ¿no es cierto?, a Moshe que le diga a Aarón que extienda su mano, y no solamente sobre el río, sobre los arroyos, todas las cosas, todo lo que ellos tenían de agua, para que se convirtiera en sangre, entonces derribando así su deidad.
Es decir, como que el Eterno le estaba mostrando, diciendo, yo soy el que tiene el control de todas las cosas, yo soy el que creé el agua, yo puedo convertir el agua en sangre, a ver qué puede hacer tu Dios con esto. Y vemos, ¿no es cierto?, que no pudo hacer nada, ¿no es cierto?, contra esto. No hace mucho veía un video, ¿no es cierto?, una publicación donde se estaba viralizando también con respecto a donde las aguas se habían vuelto rojas. Pero recordemos que, o sea, si nos vamos a la escritura, no tiene nada que ver con respecto a esto. Recordemos que la palabra sangre significa, en hebreo la pronunciación es dam. Bueno, no voy a nombrar lo que significa porque me van a sacar el like, pero búsquenlo en el Strong hebreo 1818, dam. Bien. Entonces, las definiciones. Sangre como lo que cuando se derrama a causa de muerte de hombre o animal, por analogía, jugo de uva, derramamiento de sangre, y bueno, los otros significados no los voy a decir porque nos van a censurar. Nos van a sacar pero búsquenlo. Bueno, entonces, y compárenlo con respecto a ese río que habíamos visto todos en las redes sociales donde se había vuelto rojo, que no tiene nada que ver, porque también vayan a la escritura y vean, porque muchos dicen, como en la escritura, muchos lo comparan con esto de que el agua se convertirá en sangre, pero eso que vemos, ¿no es cierto?, en los videos, es solamente agua roja con algún elemento, algún químico, algo, pero no es sangre, porque si fuese sangre, pues los peces se habrían muerto, y no hemos visto que esto suceda. Y además nos narra la escritura que no solamente se iba a convertir en sangre todas las aguas, sino que también dice que iba a heder. Es más, dice que después el olor era nauseabundo, ¿no es cierto?, el olor que había del olor a sangre, y esto no ha sucedido. También, bueno, que mueren, ¿no es cierto?, murieron todos los peces, porque justamente no era agua, era sangre literalmente. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que esto que está sucediendo de que el agua está de color rojo no es sangre, es agua nada más de color rojo, y algún químico o alguna cosa sí, en los sedimentos del río, puede ser las rocas, arena o lo que tenga, digamos, lo que le dé ese color, ese tinte, pero sin embargo sigue siendo agua, porque los peces no mueren, no hay calamidades, digamos, porque imagínense en ese momento tener todo Egipto, todas las aguas, todas las fuentes de aguas de Egipto eran sangre. No era agua, era sangre, entonces todo moría. Ni siquiera podían beber. Y bueno, también creo que en el libro, creo que con Rashi, bueno, no me acuerdo, me comentaba Marcela, que estuvo leyendo, y me comentaba que sucedía así, que si los hebreos querían tomar agua, el agua, o sea, esa sangre se volvía agua para los hebreos, pero si la tocaba un egipcio, se convertía en sangre. Entonces, ¿qué vemos acá con esto? La diferencia también que había entre un hebreo y un egipcio, que bien era bien apartado el pueblo del Eterno con respecto a los egipcios. Vemos esa gran diferencia. Sí, eso lo vemos, y por ahí muchas veces lo que interpreta Rashi y la amada casa de Judá viene más que nada de los Targum o del libro de Haser, que nos dan un poco de contexto obviamente sobre lo que sucedía, pero Rashi dice justamente que como que los egipcios volvieron ricos a los hebreos pagándole, porque le pagaban, le decían sacame un poco de agua y dámela de beber, porque no la puedo ni siquiera tocar, porque ellos tocaban el envase donde venía el agua y se transformaba en sangre. Estaban viendo el poder del Eterno obrando en el momento, no en un momento específico, sino en todo momento. En todo momento el Eterno había hecho eso,
que ningún egipcio tenía agua y duró 7 días. Sí, imagínense 7 días. 7 días sin poder beber. Ellos, agua. Diríamos, le pedían por favor eso es lo que interpreta Rashi con esto. Recordemos con estas también. Todo lo que significa también, todo lo profético y lo que significa con respecto al agua. Recordemos que, bueno, también la sangre, ¿no es cierto? Dentro de la sangre hay vida, ¿no es cierto? Y recordemos lo que también significa el agua, ¿no es cierto? Son aguas que corren, son aguas vivas, es decir, también nos está representando el agua viva, el agua que corre nos está representando a la Torá y nos está mostrando algo profético, algo que iba a suceder, que va a suceder, ¿no es cierto? Esa ausencia de agua viva, esa ausencia de Torá, que la gente va a querer beber y no va a tener para beber. Solo va a encontrar justamente lo que vemos acá, que es la sangre, pero a modo, ¿no es cierto?, de no vida, no lo voy a decir porque para que no bajen el like. Entonces no van a encontrar, de hecho nos dice la escritura, van a buscar y no van a encontrar justamente la palabra, ¿no? Claro, por eso, hermanito Israel, eso es lo que contamos, que lo que estamos viendo hoy en día, lo que está sucediendo, no es que se transformó en sangre, sino que tomó el agua un tinte, porque los peces y los animales no mueren en ese tinte rojo. Exactamente, pero hubiesen muerto y además no tenía ni siquiera la apariencia solamente el color, ni siquiera la apariencia de sangre. Recordemos que consistencia. La consistencia de la sangre es distinta a la consistencia del agua. Amén, amado. Bien, vamos a ver a la otra señal, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir a la otra deidad que ellos tenían, a la deidad de la fertilidad. Bueno, acá la colocamos, ahí no sé si se alcanza a ver. Permiso. Acá está la diosa con cabeza de rana, no sé si se ve, sí se ve, que es una mujer, o sea, tiene cuerpo de mujer y cabeza de rana, y es la diosa de la fertilidad. Bueno, alcanzan a ver ahí el famoso loguito, ¿no es cierto? Que bueno, ya lo deben conocer. Y era conocida como eso, como la diosa de la fertilidad. Vamos a leer un poquito de contexto para que comprendamos contra qué venía el Eterno. En el antiguo Egipto, la diosa Heket fue una de las primeras deidades, diosa de cabeza de rana. Era un símbolo de la fertilidad, abundancia, así como de la concepción y el nacimiento. Se decía que estaba presente durante el nacimiento de los reyes de Egipto. La rana surge del agua, elemento primordial de donde nace la vida. También se le presentaba con cuerpo y cabeza de rana, o una mujer con una rana en la cabeza. Así creo, sobre la cabeza creo que dice. Se cortó mucho la imagen, perdón. Bien, entonces, ¿contra qué cosas vino el Eterno? Contra justamente estos dioses. Ellos creían que la tenían a la rana, ¿no es cierto?, como la diosa de la fertilidad. Ellos tenían a la rana como un dios y creían justamente eso, que estaba en control de dar vida, de cuando dicen, también vi otros estudios, dice que estaba presente, bueno, acá también lo dice, ¿no es cierto?, que estaba presente cuando el bebé, cuando nacían y cuando el bebé estaba en la panza, porque era la que daba luz, daba fertilidad, daba vida. O sea, como que esa diosa, esa diosa Heket era la diosa de la fertilidad. O sea, en lugar de tener al Eterno como el único creador de todo,
tenían estos dioses. Bueno, y luego más adelante vamos a ver los otros dioses, que tenían el dios Hapi, hasta acá estamos el dios Hapi y la diosa Heket. Ay, me olvidé. Pensemos de esta manera cómo sucede hoy en día. Hoy en día depositamos toda nuestra confianza en la ciencia. La mayoría de las personas depositan toda la confianza, incluso la ciencia juega con ser Elohim, con ser el Eterno. La ciencia tiene siempre esa seducción con creerse más. Creerse dioses. Exactamente. Autosuficientes. Exactamente. Están pensando, hay muchas corrientes hoy en día, por ejemplo, hay, diríamos, de el tema de las parejas del mismo sexo, y sabemos que eso no puede dar vida. Sin embargo, los médicos ayudan y hacen que esto suceda, jugando a ser como Elohim. Como Elohim. Entonces, ser dioses. Exactamente, a eso es lo que apuntábamos también con el tema ese de ya no jugar con la ilusión, sino ya más profundo todavía. Entonces tenemos que tener hoy en día bien en claro el temor a Elohim primero, antes que nada, tanto para la sabiduría, para el entendimiento, para nuestra vida del día a día, la bueno, cotidianidad. Eso ya lo vamos a ver más adelante, hermano Luis, con respecto, porque ese fue un error, ¿no es cierto?, de presentar al Eterno como si fuera un toro, y vamos a ver que fue un error. Eso lo vamos a ver en porciones más adelante con respecto a cuando se hacen el becerro de oro en forma de toro, creyendo que adoraban al Eterno, y la misma escritura nos derriba todo eso. Exactamente. Amén. Bueno, ahora vamos a ver un poquito del libro de Jacer, lo que nos narra de cómo era de cómo era el momento caótico de tener ranas, ¿no es cierto?, por todos lados. Exactamente. Vemos que acá la escritura nos dice que bueno, que salían ranas, ¿no es cierto?, que todo se cubrió de ranas, ¿no es cierto?, pero no nos da muchas especificaciones. Pero vamos a ver en el libro de Jacer cómo se presenta esta llamada plaga, pero que en realidad son maravillas del Eterno. Amén. Sí, por eso es otra de las cositas que quería aclarar. Perdón, que se me escapó hace un rato. Sí. Pero pónganse, mientras mi esposa hablaba, a mí se me venía a la mente la idea esta. El pueblo de Egipto estaba recibiendo todas estas señales que nosotros las conocemos, nos han enseñado en las distintas doctrinas como plagas, las 10 plagas de Egipto, ¿no es cierto? Pero ahora estamos entendiendo que no son las 10 plagas de Egipto, sino que son las 10 señales para para liberar al pueblo de Israel de esa aflicción de los 400 años de esclavitud. Y venía a mi mente cuando Yehoshua giraba alrededor de Jericó haciendo sonar el shofar. Para el pueblo de Israel el sonido del shofar era el sonido de alegría, de cántico, de gloria, de dar gracias al Eterno, porque iban a conquistar la tierra, iban a conquistar esa tierra prometida, ansiada por ellos porque venían del desierto. Sin embargo, la gente que estaba dentro de las murallas, cuando escuchaba sonar el shofar, era un lamento, era un espanto para ellos. Era algo que se les venía al mundo abajo. Y así sucedía también. Por eso las conocemos como las plagas. Porque para el mundo egipcio, las señales que el Eterno obró sobre el pueblo de Egipto eran caóticas. Era el fin del mundo. Era el fin de todas sus deidades. Se derrumbaba todo. Toda su estructura se derrumbaba. Sin embargo, para el pueblo de Israel eran las señales del Eterno obrando sobre Egipto para poder ser salvos. Amén. Hermanito Diego, después le vamos a compartir por el grupo el libro de Jacer. ¿Lo tenés en PDF? Sí, no hay problema. Vamos a leer el capítulo 80 del libro de Jacer. En la página 196 tenemos el versículo 3.
Y Yud-Het-Bat-Hei envió por la mano de Aarón y convirtió las aguas de Misraim en sangre. No, eso es perdón, era el 6, no el 3. Y Yud-Het-Bat-Hei envió de nuevo y causó que de las aguas brotaran ranas, y todas las ranas vinieron dentro de las casas de los Misraim. Y cuando los Misraim bebían, sus estómagos se llenaban de ranas y danzaban en sus panzas, como ellas danzan cuando están en el río. Y toda su agua de beber y su agua de cocinar se convirtió en ranas. También cuando se acostaban en sus camas, su sudor criaba ranas. Y a pesar de todo esto, la ira de Yud-Het-Bat-Hei no se volvió de ellos, y su mano estaba extendida contra todos los Misraim para golpearlos con todo tipo de plagas severas. Vemos, ¿no es cierto?, lo caótico que habrá sido, ¿no es cierto?, en ese momento, porque nos dice que hasta su sudor se convertía en rana, que hasta si bebían agua se les convertía en rana en la panza, en el vientre, en el estómago, en la panza, en el estómago. Sí. Entonces vemos, ¿no es cierto?, lo raro, lo caótico que habrá sido, ¿no es cierto?, en ese momento. Respondiéndole a una persona, les recomiendo, nosotros vamos a guardar este estudio que estamos haciendo ahora, lo colocamos en YouTube, y que lo vuelva a ver desde el principio, porque ahí explicamos justamente, y bueno, el del día anterior también está explicado que el Eterno no endureció el corazón del faraón. Si no, nos vamos a volver otra vez atrás y queremos seguir avanzando. Amén. Y creo que era Menino quien preguntaba eso. Bien, entonces vemos, ¿no es cierto?, que vino en contra, o sea, el Eterno estaba mostrando, ¿no es cierto?, que a ver qué podía hacer su deidad, a esa deidad que ellos creían con respecto a la diosa de la fertilidad. Acá la vemos, ¿no es cierto?, la diosa de la fertilidad. A ver qué podía hacer esta diosa de la fertilidad con respecto a ¿no es cierto?, a la abundancia que hubo de ranas. ¿Qué mostró con esto? Shalom, hermanita Carla. ¿Qué mostró el Eterno con esto? Que Él es el creador, que Él está en control de todo. Y vamos a leer Isaías 41:4. 41:4 dice la palabra del Eterno. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yud-Het-Bat-Hei, el primero, y yo mismo como los postreros. Amén, amén, amén. Entonces, ¿quién? Creo que me he equivocado de versículo, me parece. Porque era quien está en control de toda la creación, es el Eterno. Quien está en control de todo es Adonai, quien ha creado, y lo vemos, ¿no es cierto?, desde el principio, haciendo toda la creación. Quien creó las aguas no fue Happy, fue el Eterno, y lo vemos, ¿no es cierto?, desde el libro de Génesis. Quien creó los animales y la vida no fue la diosa de la fertilidad, como que es la de la rana en la cabeza, ¿no es cierto?, no es Heket. Es el Eterno quien creó a los animales, quien está en control de todo. Amén. Entonces, lo vemos, ¿no es cierto?, también por medio de su palabra, de su escritura, ¿no es cierto?, que no tenemos que ir tras de ídolos, de dioses ajenos, y era lo que estaba haciendo el pueblo de Egipto. ¿Qué vemos con esto? Como lo decíamos al principio, ¿no es cierto?, que la palabra señal en las letras en hebreo tienen las letras Aleph, Ta, y que Aleph, Ta es el creador, es el Eterno quien está desde el principio. ¿Qué les estaba mostrando? Primero, a quien se mostró y se da a conocer como Yud-Het-Bat-Hei, a Moshe y a su pueblo. Y ahora se está mostrando al mundo.
se está mostrando al mundo, se está mostrando a Faraón y a los egipcios que está representando al mundo, ¿no es cierto? Y le está mostrando el Eterno que está Él por encima de cualquiera de sus dioses, por encima de todos esos dioses. Entonces quien está en control de todo es Adonai, y nuevamente es lo que va a suceder, y es lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, por medio de las señales del Padre, porque Él tiene todo en control, más allá de que el hombre haga sus réplicas con respecto a hacer llover, a hacer temblar, a hacer que se vean hologramas en el cielo, o hacer que se vean cosas, ¿no es cierto?, sobrenaturales, que también puede replicarlo el hombre, pero quien está por sobre todo esto, quien ha creado a la humanidad, quien ha creado los cielos y la tierra, el universo, todo lo que conocemos, es el Eterno, quien tiene todo en control. Así que no vayamos y estemos pendientes, por ejemplo, de esas publicaciones, pendientes, ¿no es cierto?, del mundo, de las cosas que hace el hombre, sino más bien estemos pendientes de su palabra, vayamos, escudriñemos su escritura. Si se nos ha sido revelada la verdad, salgamos a predicar, llevemos su palabra, ¿no es cierto?, a cada rincón de la tierra, para que todos conozcan al Eterno. Hablemos de sus maravillas, hablemos de todas sus maravillas, hablemos de todas sus señales, y quién es Él el que está en control de todo. Amén, amados. Sí, y voy a leer los últimos 2 versículos que vemos, los últimos 3 voy a leer, ¿no es cierto?, de esta porción, que dice: entonces Faraón llamó a Moshe y Aarón y les dijo: orad a Yud-Het-Bat-Hei para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificio a Yud-Het-Bat-Hei. Y dijo Moshe a Faraón: dignamente indícame cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en los ríos. Y él dijo: mañana. Y Moshe respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yud-Het-Bat-Hei nuestro Elohim. Mire lo que estaba sucediendo en este momento. Faraón, más allá de su endurecimiento, su terquedad, él estaba reconociendo, porque ¿qué pasó? Los hechiceros replicaron esto, sus magos, hicieron lo mismo, hicieron salir ranas, pero ¿qué pasó? No las podían correr, no las podían sacar. Pero vamos a ver algo más importante, y bueno, ya lo vamos a ver mañana, con respecto a esta actitud que tiene Faraón, ¿no es cierto?, que reconoce eso. ¿Para qué? Para que las ranas sean quitadas, ¿no es cierto?, para que vuelva toda la normalidad. Pero vamos a ver qué hay realmente detrás, ¿no es cierto?, de esa fachada, digamos, del Faraón, que le está presentando a Moshe como que, bueno, sí, listo, por lo favor, voy a hacer. necesito Ora al esto. Padre. ¿Cuántas veces nos han dicho? Lo reconozco de voz, de palabra. Hemos reconocido, ¿no es cierto?, hermanos que han dicho: sí, bueno, está bien, sí, voy a creer, sí, o por ejemplo, si le hemos dicho a algún hermano: mira, eso que estás haciendo en la escritura dice que está mal. Ah, bueno, sí, está bien, lo voy a hacer, ¿no? Voy a hacer como decís, orá por mí, voy a cambiar, y cambian, pero por unos días, y ya luego vuelven a hacerlo. Entonces, ¿cambiaron realmente de corazón? ¿Hicieron un cambio genuino? ¿Hicieron una teshuvá genuina? ¿Un arrepentimiento? Como quiere el Padre que lo hagamos. Entonces, ahora vamos a empezar a ver, ¿no es cierto?, qué hay realmente detrás de esa fachada que empieza a mostrar primero, digamos, como algo falso que mostró primero el Faraón, luego vuelve a hacerlo, pero todo fue falsedad, hasta luego ya quitarse por completo, ¿no es cierto?, toda la fachada, ¿no es cierto?, de la persona que es realmente.
Es más, acá mismo ya lo está haciendo cuando dice, bueno, entonces si tú pides que me oras, que ore a mi Elohim, dime cuándo quieres, lo está provocando, lo está diciendo Moshe a Faraón, porque seguramente Faraón pensó, bueno, seguramente Moshe ya sabe cuándo se van a retirar, y para probar a Moshe, le dice mañana. Está como, sí, reconozco al Eterno, reconozco a tu Elohim, pero bueno, ahora que me haga caso, para mañana, poniéndose, diríamos, endureciéndose y poniéndose como, bueno, listo, ya que me das la oportunidad, y bueno, Moshe también, y bueno, le demuestra. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando venimos, ¿no es cierto?, conocemos a nuestro Adón Yeshua, somos salvos, ¿no es cierto?, por creer en Él, porque Él hizo el sacrificio, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede cuando volvemos, ¿no es cierto?, a pecar? Recordemos que la Escritura nos ve como un perro que vuelve a su vómito cuando volvemos a caer en pecado, cuando volvemos a caer, ¿no es cierto?, en tentaciones del mundo y vamos tras el mundo. ¿Qué sucede? Estamos pisoteando la sangre del sacrificio de nuestro Adón Yeshua. Entonces tenemos que tener cuidado, no hagamos como Faraón, no hagamos ese falso arrepentimiento, que el arrepentimiento sea sincero y genuino como lo quiere el Eterno, ¿no es cierto? Porque esa es la voluntad del Eterno, que volvamos a Él. Amén, amados hermanitos. Entonces hasta aquí llegaría lo que es el análisis, el estudio de esta aliyá número 4.